A continuación, vamos a escuchar la entrevista que Iñaki Sánchez Aidó le realizó a Yago Fernández sobre el tema del romanticismo, un experto sobre él. Hola Yago, ¿puedes hablarnos sobre el romanticismo en Europa? Sí, claro. El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX. Fue un periodo en el que la gente empezó a valorar más la emoción, la individualidad y la imaginación en contraposición a la razón y la lógica. Gracias Yago, ¿y nos puedes decir cuáles fueron las características principales del romanticismo? Bueno, algunas de las características del romanticismo incluyen la valoración de la emoción sobre la razón, la exploración de la naturaleza, la búsqueda de la libertad individual y la expresión artística y literaria, el énfasis en la imaginación y la fantasía, el interés en la historia y el pasado y la importancia de la subjetividad y la experiencia personal. Gracias. ¿Nos puedes explicar cómo se manifestó el romanticismo en la literatura? Pues en la literatura el romanticismo se caracterizó por la exploración de temas como la naturaleza, el amor, la libertad, la individualidad y el pasado. Los escritores románticos también utilizaron técnicas literarias como la imaginación, el simbolismo y el lenguaje emotivo para expresar sus ideas. Algunos de los autores más conocidos del movimiento romántico incluyen a William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe Shelley y Lord Byron. Gracias Yago, ¿y en la música? En la música, el romanticismo se caracterizó por la exploración de la emoción y la fantasía a través de la música. Los compositores románticos a menudo utilizaron formas musicales como la sinfonía, el poema sinfónico y la ópera para expresar sus ideas. Algunos de los compositores más conocidos del movimiento romántico incluyen a Ludwig. Gracias Yago, ¿y en la música? En la música, el romanticismo se caracterizó por la exploración de la emoción y la fantasía a través de la música. Los compositores románticos a menudo utilizaron formas musicales como la sinfonía, el poema sinfónico y la ópera para expresar sus ideas. Algunos de los compositores más conocidos del movimiento romántico incluyen a Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Frédéric Chopin y Richard Wagner. Gracias Yago, ¿y nos puedes comentar cuál fue la influencia del romanticismo en la cultura europea? Sí, la influencia del romanticismo fue enorme. El movimiento influyó en la literatura, la música, la pintura, la arquitectura y la filosofía y tuvo un impacto significativo en la cultura europea de la época. El romanticismo también sentó las bases para muchos movimientos artísticos y culturales posteriores, como el simbolismo, el impresionismo y el modernismo. Gracias. ¿Nos puedes también comentar qué otros hechos históricos ocurrieron durante el periodo del romanticismo en Europa? Durante el periodo del romanticismo, Europa experimentó una serie de cambios significativos, tanto políticos como sociales. En la década de 1780, la revolución industrial comenzó a transformar la economía europea y a dar lugar a una nueva clase media. También hubo importantes cambios políticos como la Revolución Francesa de 1789 y las guerras napoleónicas, que tuvieron un impacto significativo en toda Europa. Además, se produjeron importantes avances científicos y tecnológicos como la invención del telégrafo y la locomotora a vapor. Todo esto contribuyó al